no sé, por los 4 o 5 años en que ya veía con mayor claridad a la gente en mi pieza, o que se sentaban en mi cama, o que escuchaba. Eso se fue como intensificando hasta que, claro, yo creo que me pasó lo que ha pasado a casi todos, es que después entra el miedo, tenía tanto miedo que yo creo que tenía miedo que fuese a pasar algo, ¿no? Que cuando tenía como 15 años le conté a mi mamá un poco de esto, de que escuchaba de repente las voces y claramente me llegó, me acuerdo que un neurólogo, un psiquiatra, no sé quién, se pensaba que estaba con algún brote, esté con algún brote psicótico. Me acuerdo una vez que iba, por ejemplo, en una micro y que me senté atrás de la micro, al final de la micro, un bus, claro, un autobús, y iba en el asiento del final, y miro hacia el lado y había una niña al lado mío que debe haber tenido como mi edad, y de repente se sube un tipo y se va hacia atrás. Yo al tiro percibí su energía y no me gustó. Y la niña me hace así y me hace así, pero no me habla, me hace así y me dice como bajémonos, eso es lo que yo entendí, bajémonos. Y yo le hice caso, yo no me tenía que bajar y le hice caso. Tipo, quedó mirando cuando se va el autobús y yo la miro y no estaba, no estuvo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix, en lo invisible. Hoy vamos a compartir con una amiga, medium, canalizadora también. Ella es chilena, su nombre es Mariela Ramos. Y con ella vamos a hablar de básicamente mediunidad, canalización, cómo ella percibe, cómo lleva una sesión. Ese es el tema que vamos a abordar hoy, así que espero lo disfruten. Mariela, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la vida? Hola Esteban, bien, todo bien, muchas gracias por la invitación, por tener este espacio de conversación entretenido. Oh, claro, bienvenida, bienvenida como siempre, segunda vez que estás acá en el canal. Oye, Mariela, y para que la gente que no te conozca, que no ha visto tu entrevista anterior, ¿quién es Mariela? ¿De dónde surge este tema de la mediunidad? ¿Lo tuviste siempre o comenzaste como medium ya de grande? ¿Cómo es tu experiencia como medium y previo a medium? Sí, a ver, no, mi historia de mediunidad surge desde muy chiquita, desde que tengo uso de razón, digamos. Primeras experiencias así de tener, no sé, yo creo que un año y medio tengo las primeras sensaciones de haber estado en lugares oscuros y ver cosas, por ejemplo. Tengo como unos flashbacks así y después ya me salto, no sé, por los 4 o 5 años en que ya veía con mayor claridad a la gente en mi pieza, o que se sentaban en mi cama, o que escuchaba. Eso se fue como intensificando hasta que, claro, yo creo que me pasó lo que le ha pasado a casi todos, es que pues entra el miedo, esta cosa de no entender bien de qué se trata y posteriormente en algún minuto como que vuelve a aparecer en la vida y vuelve a aparecer con mucha fuerza y es como que hay que tomarlo porque si no es como que sigue apareciendo de alguna manera como que se empieza a desordenar la vida. Esa es la sensación que yo tuve, o sea, es como que en un minuto decidí como empecé como a hacer terapias distintas, Reiki, a trabajar con cristales, un montón de cosas buscando y en el fondo como que hubo un minuto en que la vida se empezó a desordenar en el sentido que digo que como que todo me tiraba hacia ella, me tiraba, y como que tenía que ir al tema de la mediunidad, tenía que ir al tema de canalizar información, y ahí fue cuando yo dije, ya, ok. Porque además fue también a través de las mismas terapias, o sea, yo hacía Reiki, o hacía, trabajaba con cristal, o lo que fuera, y igual llegaban mensajes, igual llegaban personas, entonces ahí como que dije, ya. Y de alguna manera ahí como que lo decido, que eso ya yo creo que han pasado unos 15 años, un poco más, casi 20, y que ahí lo decido, ok, lo voy a hacer, pero igual lo hacía como por, por gente conocida, gente que te recomendaba, nada así como salir a la luz, mucho no, como bien piolita. Y hace unos años que decidí como mostrarlo, que también es mostrarlo al mundo, o sea, no solamente o sea, no solamente a la gente que uno atiende, sino que también a los familiares, a los amigos, a todo el mundo, salir un poquito de este espacio como tan escondidito. Así Ya, ha sido mi perfecto. historia. Oye, y cuando eras niña, cómo lo llevabas? ¿Qué veías? ¿Qué es lo que te pasaba? ¿Te daba miedo? ¿Cómo? Sí, me pasaba mucho lo que es, sobre todo en la noche. Me pasaba mucho en la noche, cuando ya como que la vibración bajaba un poquito y la mía aumentaba también. Me pasaba mucho el sentir personas, el sentir que se me sentaban en la cama, el escuchar como murmullos y no entender bien lo que decían, como tratar de descifrarlo y no entenderlo. Mucho murmullo, mucho como conversación así.
Y mucha mediunidad muy onírica también. Mucha información en los sueños, muchos sueños premonitorios, cosas que pasaban al día siguiente, accidentes o etcétera, personas que veías, pero claro, muy onírico también, muy, muy, muy onírico. Y yo creo que en el tiempo después como, o sea, como que la infancia fue lo más así, lo más fuerte, fue muy chica esto de recibir información como así, de escuchar, de sentir, etcétera. Y después cuando un poco más grande, yo creo que en la adolescencia que soy, ahí como que se acentuó lo onírico, mucho, 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 mucho. Y después cuando tomo la decisión, vuelve a aparecer esto de la niñez, ¿cachai? Ah, Como ok. que, claro, como que el intermedio fue más onírico que nada. ¿Y cuando te pasaban estas cosas cuando niña, tú lo compartías con tu familia, con tus padres o lo guardabas para ti? ¿Cómo llevabas la experiencia? No se lo contaba a nadie, no se lo Ya. contaba a nadie. Es que me daba mucho susto. Tenía tanto miedo que yo creo que tenía miedo que fuese a pasar algo, ¿no? No sé cuál habrá sido mi fantasía, digamos, en la cabeza, pero la verdad es que me daba mucho miedo, no lo contaba. Solo recuerdo una vez, y que yo creo que lo dije en la sesión, en la entrevista anterior, que cuando tenía como 15 años le conté a mi mamá un poco de esto, de que escuchaba de repente las voces, y claramente me llevó, me acuerdo que un neurólogo, un psiquiatra, no sé qué, me hizo pensar, de haber pensado que estaba con algún brote, algo, Ujú. con algún brote psicótico, qué sé yo. Y obviamente Fíjate, no había nada, digamos, ¿cachai? fíjate que a mí me pasó lo mismo. Cuando tú escuchabas voces, escuchabas como si partiera como muy despacito y empezaba como a aumentar el volumen y cada vez era más y más y más fuerte. ¿Te pasaba un poco así? Sí, sí, un poco así, como por eso te decía que era como un murmullo Ujú. y empezaba a aumentar y eso como que yo trataba de tomar atención y como que sentía risas. Era una Sí. cosa muy extraña, como que sentía risas y como que de ahí como que desaparecía. Pero claro, era una sensación muy rara. A veces yo tengo el recuerdo que a mí me pasaba que de repente escuchaba como si estuviera metido en el medio de una discoteca o de un bar, así mucha gente hablando al mismo tiempo, o alguien que se reía por ahí. Exacto, Sí, exacto. Es como cuando tú ves esas películas y alguien entra a una escena y hay mucha gente y todo se escucha el murmullo, es eso, exactamente. Es como un murmullo y uno trata como de tomar, yo trataba como de tomar atención para entender alguno de los murmullos y no entendía nada. Solo eran como muchos murmullos y risas y cosas, no lograba como llegar a la información como tal. claro, y también uno escucha como si hay gente que está más próxima, hay gente que está más lejos, la sensación es como que hay Exacto. voces que vienen desde mayor distancia, otras más cercanas. Sí, es bien lo que a mí también me da mucho miedo eso, fíjate. Oye, y ya cuando llegaste a la adolescencia, ¿eso se atenuó, pasó o se acrecentó? ¿Cómo viviste la adolescencia tú? A ver, la adolescencia la viví, bueno, siempre, yo creo que fue muy característico de mí, además que siempre fui tremendamente sensible, súper, súper sensible. Y en la adolescencia se me acentuó mucho, yo creo, con el tema del temor, fíjate, porque es como que se me acentuaron otro tipo de percepciones. Te decía lo onírico, pero también mucho de salir a la calle y ver a la gente y cómo leerla, leer como su energía. Entonces, no era mucho de salir, prefería mucho estar en la casa, prefería mucho ir al cine o ver algo tranquilo, pero me cargaba ir a las discotecas, me cargaba el tumulto, no soportaba meterme donde había mucha gente, un recital, algo así, para nada, porque era demasiado de lo que percibía, ¿sabes? Eso, por eso tengo una adolescencia, digamos, y juventud muy tranquila, muy, muy, muy tranquila, mucho más de leer, de ver películas, qué sé yo, pero de escuchar música, pero no, ojalá de no ver mucha gente. Que es algo que ahora yo me iba acostumbrando un poco, pero tampoco es algo que me guste mucho. Porque me pasaba que, no sé, pues iba en la micro y subía a alguien y yo sabía que iba a asaltar a alguien. Entonces Ah, ok. lo veía subir el personaje y decía, oh, asaltar a alguien. Y pasaba después a los 10 minutos. Entonces y era una sensación muy desagradable porque además me pasaba y que me pasa hasta el día de hoy, que es como que puedo percibir antes y la persona me mira y esa persona también sabe que lo vi. Ah, te ¿Se pasaba por entiende? sensitivos así, claro. Sí, Ok. es como que yo los miro y sé que van a algo y ese alguien, eso como que me mire también se dio cuenta que yo
me di cuenta. Entonces es una cosa que finalmente me genera a veces temor, cuando muy en estado de alerta. O sea, y la adolescencia mía fue un poco así, como en un estado de alerta bien permanente. Oye, cuando tú estabas en tumultos de gente, ¿te pasaba que era como una sobrecarga, como un sobreestímulo de información? Es como un bombardeo de información más allá de lo que Absolutamente. uno puede ver, digamos. Ujú. Sí, sí, un bombardeo de información y muy sensible a los ruidos. O sea, como que escuchaba todos los ruidos existentes, así, cada cosita y mucha. Sí, por eso, hipersensible como a todos los sonidos, a la información, a los movimientos, a leer a la gente antes. O sea, eso me sigue pasando hasta el día de hoy en el día a día. O sea, sigue siendo algo que me estresa un poco, no es fácil de llevar. Sí, ¿Cachai? fíjate que en general yo los medios que conozco y sensitivos, en general son sensibles a los ruidos y a mucho ajetreo, mucho estímulo, y tienden a ser más bien tranquilos o vivir una vida más bien introspectiva, fíjate, es algo Sí, como habitual, ¿te fijas? sí, sí. Si a mí me pasa eso, bueno, me pasa hasta el día de hoy. Lo que pasa es que, claro, ya estoy grande, entonces ya no importa, pero en Claro. algún minuto era así como, pero vamos, salgamos acá, vamos a bailar, vamos a escuchar, y yo era como, no, o sea, como evitarlo, evitarlo, evitarlo. Los tumultos, mucha gente, ¿no? Trataba siempre de evitarlos. Sí. Ya. Oye, y cómo, y después, bueno, vives la adolescencia, pasa tu adolescencia, ¿y en qué momento se activa esto de nuevo, se gatilla de nuevo? ¿Qué edad tenías tú más o menos? Mira, yo creo que debo haber tenido, a ver si tengo ahora 50, debo haber tenido, yo creo que unos 30, un poquito antes, como que Ujú. empiezo de nuevo a tener esta necesidad como de empezar a estudiar, a conocer. Siempre me siguieron pasando cosas en términos energéticos, siempre seguí viendo cosas antes de tiempo, siempre, eso siempre, nunca dejó de pasar. Pero cuando dije ya me voy a meter en esto, fue yo creo que claro, un poco antes de los 30. Y ahí me metí de nuevo como a estudiar distintas cosas, como por lo que hemos pasado muchos, yo creo que muchas cosas energéticas sobre todo para poder percibir. Y ahí me di cuenta que es como que me fui por un tubo, así. Fue muy, muy fácil, muy fácil. Y ahí empezó como a percibir mucho más y de ahí empecé a atender como haciendo reiki, terapia floral, un montón de terapia y de cosas. Em, y ahí en esas terapias donde yo iba recibiendo como otro tipo de información, ¿no? Otro tipo, y ahí me empecé a abrir, y ahí dije, ya, ok, vamos, démosle. Y ahí empecé a hacer mediunidad también, ¿sabes? Y ahí tú entendiste que lo que te pasaba, que te había pasado era mediunidad. En ese momento como que le diste nombre y lo asociaste con este tema. Sí, ahí me pasaron las dos cosas que yo creo que es lo que Ujú. hago hoy día, que una era como recibir información de canalización, como de canalizar información que era para otra persona, digamos, y también me di cuenta que diferenciaba porque de repente me conectaba con seres fallecidos. ¿M? Ahí como que logré, pero claro, en el tiempo ha sido algo que de alguna manera ha ido variando constantemente, ¿ah? Como que se ha ido agudizando por un lado. Yo creo que siempre se ha ido como amoldando o acomodando justamente a lo que se me hace más fácil. Claro. Yo creo que esto también ha sido como una petición mía hacia como la energía universal, que es lo que yo creo, digamos, que es como decir, por favor que sea por este lado, porque este otro lado me cansa más o me incomoda más, como que eso lo he ido puliendo de alguna O sea que tú consideras que uno, yo también comparto eso, ¿ah? Que uno más o menos raya la cancha en estos temas, como que uno dice, esto sí, esto no, hasta aquí nomás, como uno manera. tiene la capacidad, y eso está interesante para que lo sepan gente que es sensitiva, que está entrando en esto, que nosotros tenemos la capacidad y un poco la responsabilidad también de encuadrar bien hasta dónde llegamos, cuál es el área que vamos a abordar, qué vamos a tomar y qué no vamos a tomar, en qué momentos, en qué espacios. Es súper importante eso. Sí, es súper importante. Yo, de hecho, hay gente que de repente me dice, oye, yo también siento que tengo mucha intuición y que percibo cosas, pero no me atrevo, me da miedo, porque y yo les digo, bueno, pero es que uno puede justamente lo que tú dices, como rayar la cancha, uno puede decir hasta dónde quiero llegar, qué cosas quiero recibir, qué cosas no quiero ver. ¿Ah? Eso también uno lo puede de alguna manera ir Manejando. guiando. Claro, yo, Sí. yo de alguna manera, como te contaba, mi mediunidad antes era muy onírica, entonces eso implicaba
porque yo antes de las sesiones, la noche anterior, soñaba mucho y tenía mucha información, pero implicaba también que despertaba agotada, porque despertaba 10 veces en la noche, Claro. con información, con imágenes, con cosas que yo logro identificar y sé cuáles son mías y cuáles no son mías. Em, entonces yo un minuto dije, por favor, yo no puedo recibir tanta información en la noche porque si no, no hay descanso. Entonces pedí, por favor, que la información fuera enviada en el mismo día, a lo mejor un poco antes de la sesión, porque yo siempre como que medito un rato largo antes de la sesión y que ahí me llegara un poco de información y después seguirla alimentando a lo largo de la sesión. Y eso fue pasando. ¿Ah? Entonces yo creo que uno puede ir de alguna manera como moldeando y entendiendo cómo a uno le va llegando la información. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, en el fondo tú comenzaste a dedicarte a la mediunidad en un tiempo donde no había muchos medios como ahora que uno, no sé, entra a redes sociales y está lleno. A mí siempre me sigue alguien que es medium, alguien, Juanito Medium, Pedrito Medium. Ujú. Tú cuando comenzaste no había nada de esto, digamos. Ah, Muy poca gente dedicada a estos temas sí. y, y por lo mismo también debe haber sido como más complejo, ¿no? Como atreverse a asumirlo, a comunicarlo, a que la gente lo entendiera, porque igual hasta el día de hoy, a pesar de que está como quizás muy generalizado, sigue habiendo un prejuicio social al respecto, obviamente. Sí, claro, por eso te digo que es yo creo que también la pandemia fue un espacio en que también se abrió un poco a esto. ¿Ah? Esa tengo la sensación. O sea, Sí. siento que la pandemia también permitió que mucha gente entrara como en este mundo de escuchar más, de sentir más, de percibir más, etcétera. Y que de ahí en el fondo también como que se dio permiso a muchas cosas nuevas, digamos. ¿Ah? Ujú. Y eso creo que le ha dado el espacio a que puedan existir más medios, a que la gente se atreva más a decir y plantear lo que. Yo en el minuto, yo cuando empecé, claro, como te decía, yo tenía una consulta y atendía gente que en el fondo, por recomendación, ¿cachai? Como Ujú. del tú a tú, del boca a boca, que llegaba gente y sabía y que ella atendía. Pero era como, la sesión de mediunidad era como la cartita bajo la manga dentro de todas las otras terapias, ¿cachai? O sea, era como muy escondidito, muy así como ay, aquí venden también, no sé, dulces, ¿cachai? O sea, es una botillería, pero también venden dulces, como ya, aquí vengo a hacerme mediunidad, ok, ¿cachai? Pero no era como la oferta que yo tenía. ¿Cachai? Y Claro. después de eso, ya llegó un minuto en que yo dije, ya, aquí, le damos con todo nomás. ¿Mm? Oye, ¿y cómo fueron tus primeras experiencias mediúnicas así, entendiendo que era una experiencia de medium y que tú estabas conectando con un alma que había partido de acá? ¿Cómo fueron esas experiencias? Fueron bonitas, las primeras tú me dices así como de las atenciones que tuve, Claro, de gente, sí, no, sí. fueron súper bonitas y la verdad es que como que no han variado mucho, Ya. porque en el fondo la información a lo mejor yo ahora tengo más capacidad de interpretar más Ujú. cosas, porque claro, en el tiempo como que uno se va haciendo una batería de imágenes, digamos, ¿ah? Y uno va entendiendo más y va interpretando, etcétera. Como que va teniendo más herramientas, pero en el fondo lo que me ha ido pasando siempre ha sido más o menos lo mismo, ¿cachai? Como de recibir pruebas de vida, pero también Ujú. como de ver parte de la historia, como que es un poco, que yo lo encuentro muy bonito también, como, ¿cómo se llama este medium el norteamericano? El Tyler, Tyler Tyler Henry. Henry. Ujú. Sí, que eso lo encuentro muy lindo, que él como que logra hacer un barrido ancestral para poder como sanar de alguna manera. Eso lo encuentro súper bonito, porque si bien él de repente no dice, por ejemplo, no, yo veo cómo murió, veo esto, no necesita eso, es como necesitamos entender un poco para poder sanar, que finalmente las sesiones también ayuden un poco a eso, ¿cachai? Que nutran, más que solo como ponerte a prueba. Ah, eres un buen medio, a ver, dime Diego, lo tenía los ojos. No es eso. Ya, entonces, yo he intentado como en el tiempo tratar de trabajar desde ahí, como tratar de entender un poco más el mono más grande. ¿Cachai? Entonces, claro, Ya. trabajo con muchas pruebas de vida, pero también con sensaciones más profundas respecto de la historia. ¿Cachai?
Y eso como es como lo que más he tratado de agudizar o de profundizar. Oye, Mariela, ¿y la forma en que tú percibes ha ido cambiando con el tiempo? Al comienzo era más visual, ahora es más intuitiva, o, o ha sido siempre parecida en tu caso. Ha ido cambiando, yo siento que ha ido cambiando y también que cambia por temporada, fíjate. Sí, también es verdad. Sí, 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 es es heavy. verdad. O sea, Sí, es como hay temporadas que estoy mucho más clarividente, o sea, que siento mucho más como que si sintiera la voz, como que telepáticamente, es como, caché, como información telepática. ya, Hay otras veces que ando mucho más como escuchando. pero cuando tú dices clarividente, ¿es porque estás viendo imágenes? ¿A eso te refieres Claro, con porque veo clarividencia? Ya, imágenes, pero también es como que logro ver que la información que me dan como que me hablaran, pero obviamente no veo que muevan la boca, sino que es como, ¿cachai? entiendo, claro. Ya. Ujú. A veces también ando más auditiva, a veces ando súper de sentir que me tocan, de que siento el calor, ¿cachai? Que siento el roce, como depende Kinestésica. mucho la época. Hay épocas en que siento todas las sesiones, siento como murieron y me duele el lugar del dolor que tenía, ¿no? Y hay otras que no. Entonces va variando mucho, 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 mucho. O sea, yo siento que sesión a sesión es una sorpresa tremenda. Exacto. Oye, ¿y tú tienes alguna explicación por qué de repente hay periodos que estás más kinestésica, o sea, sintiendo las sensaciones del cuerpo, otras que estás más como clariaudiente, otras más como vidente? ¿Tú tienes alguna idea o no se te ocurre o no sabes por qué puede ser? A ver, eh, sí, yo creo que cuando yo ando más sensible, Ujú, ¿sabes? Yo sensible conmigo misma, emocionalmente sensible, ujú, siento que me funciona muy bien la clarividencia, ok, ujú, porque como que me protejo un poco más. Entonces, como que la información que recibo la recibo en mis sensaciones como en la cabeza nomás, ¿cachai? Entonces como que ujú. me protejo. Y las veces que ando como mucho, mucho mejor, como yo bien, como que soy capaz de percibir todas las sensaciones y no me molestan. ¿Cachai? Esa es mi sensación. Ya. Cuando ando muy sensible, como que me protejo más y funciona más mi cabeza. Ujú. ¿Cachai? Pero en tu caso no se da eso de que cuando tú comenzaste hace 20 años atrás, tenías una característica muy clara y después esa forma de percibir cambió y ahora se siente otra. Para ti ha sido más o menos eh, parecido, solamente que por periodos varía. ¿Ha sido así? Sí, por periodos varía y lo que se ha variado, pero porque fue la petición que hice, fue que en Ujú. el fondo no fuera una mediunidad tan onírica. O sea, a veces Ya. tengo una sensación de la noche anterior del sueño que es muy puntual y que eso lo puedo trabajar, ¿cachai? Después al día siguiente en la sesión. Pero ya no está como la historia que tenía que levantarme a escribir, pero así como, ¿cachai? Eso ya no. Y ahora se me ha vuelto más clarividente, más clarividente. Claro, porque hay que aclararle a la gente que los medios por lo general no siempre perciben igual y no solo perciben de una forma. En general hay distintas formas de percibir, desde la clariaudiencia, o sea, escuchar que a uno le hablan, clarividencia, de ver, también kinestésico, de sentir a través de las sensaciones del cuerpo, o intuitivo, en el fondo saber que uno tiene que decir algo, pero no sabe por qué lo sabe, y eso no está vinculado ni con imágenes, ni quizás ni siquiera con sensaciones, sino que es como uno saber lo que tiene que decir. En fin, y los medium a través del tiempo van cambiando. O sea, es muy frecuente que alguien que es medium en la adolescencia o cuando era joven percibía más de una forma y después cuando va cambiando y van pasando los años, otra facultad se tiende a potenciar y otra se tiende a aplacar. Normalmente tiende a darse ese tipo de situaciones. Sí, y también pasan los momentos en que uno eh, anda percibiendo mucho menos también. Eso también sucede. Claro, Eso, hay momentos que la que... gente también tiene que tenerlo como en cuenta, porque hay veces que uno, como también pasa a veces que yo, donde yo medito antes un rato, o sea, donde me concentro antes un rato de tener la sesión, hay veces que veo cosas y todo y digo, no, de aquí no va a salir nada, no va a salir nada. Esto yo creo que en mi cabeza no va a salir nada y después empieza la sesión y es maravilloso, o sea, y era todo, era todo y es fantástica. Como hay otras veces que uno tiene una seguridad absoluta de que y en realidad no va por ningún lado. ¿Ah? Eso yo todavía creo que es algo que, em,
que me falta aún identificar Ujú. y saber qué es lo que pasa ahí, por qué puede haber de repente, no sé, pues puedo estar una hora antes concentrada y llegarme tanta información de alguien tan clara y verlo tan claro y todo, y que no sea, no, que no te resulte, que no, esto todavía porque digo, ya, pero es que este persona que estoy viendo y toda esta información que está llegando, ¿dónde está? O sea, ¿de quién es? ¿Dónde está? ¿Quién se me cruzó? ¿Quién se me metió? ¿A quién vi? Eso todavía es parte de la sorpresa. Total. Bueno, a mí me pasa igual. Es como, yo creo que tal vez a esta altura pienso que es algo, una pregunta que tal vez nunca vamos a tener la respuesta. Pero eso pasa, fíjate. Sí, a veces nosotros percibimos así y tenemos como mucha certeza que estamos conectados y no tiene que ver. Nos puede pasar eso. Y, bueno, esa también es la magia de la mediunidad, básicamente, que hasta cuando uno comienza no tiene idea si va a conectar bien o mal, si va a ser una sesión increíble o no, porque incluso uno puede sentirse conectado y puede estar conectado con alguien de antes, pero puede que no tenga nada que ver con esas personas. Eso puede pasar, de todas maneras. Mm, sí. Y exactamente, a mí me pasa que de repente pienso, yo no me siento muy conectado, creo que esta sesión no va a funcionar y funciona increíble, o a la inversa, uy, estoy súper y no pasa nada. Es muy Exacto, extraño, es difícil de poder tener. Yo hasta el sí. momento no conozco a nadie que me diga así como no, yo estoy clarísimo cuándo va a funcionar, cuándo no, porque siempre hay No, no. sorpresa. No, y Sí. yo creo que a todos los medios nos pasa, a la gran mayoría, Ujú, que, que una hora antes de la sesión o media hora antes de la sesión uno está así como, a mí me pasa siempre, que como ujú, que estoy, ujú, que estoy metida, como porque me insegurizo, obvio, creo que a todos nos pasa, sobre todo cuando nos tomamos la mediunidad en serio, digamos, como algo importante para un otro, como esta persona que viene a hacer una cita tan importante, obviamente que nos ponemos nerviosos de que todo resulte bien, ¿no? De que haga sentido, de que sea un bonito momento, un bonito recuerdo, un bonito encuentro. ¿No? Entonces, claro, yo siempre me pongo nerviosa, siempre. Y claro, y cuando no resultan las sesiones, las personas preguntan, ya no se quiso comunicar la persona. Y le digo, mira, la verdad es que yo no siento que sea así, yo no siento que ujú, los seres querían comunicar. Creo que hay una doble convocatoria finalmente, sino que puede ser también que yo esté percibiendo otras cosas, que ujú. mi antena esté para otro lado, etcétera. De ahí uno, claro, uno puede recomendar a alguien, ¿no? Pero creo que en eso hay que ser súper sincero, súper sincero. Cuando uno encuentra que uno está recibiendo información de otra parte, qué sé yo, decirlo, plantearlo. Claro. Fíjate que es súper común que, que los consultantes, la gente que va a un medium, le diga al medium, o uno lo percibe, ¿no? Que hay cierta ansiedad, cierta tensión ahí, ¿no? Hay una tensión. Y, y fíjense que a los mediums les pasa exactamente lo mismo. Quizás algunos lo disimulan. Yo normalmente, cuando veo a la gente así, yo le explico. O sea, es normal que te pase eso. Yo llevo miles de sesiones y no hay sesión que yo no tenga cierta tensión. Y es una tensión fruto de la incertidumbre de lo que no sabes qué va a pasar, básicamente. Si va a andar bien o no, qué va a aparecer en esa sesión, uno no sabe. Entonces, siempre hay una cuota de ansiedad previo a la sesión o al menos como un poquito de tensión. Sí, eso es inevitable, al menos Exacto. para mí, digo. Sí, para mí siempre me pongo un poquito nerviosa, un poco ansiosa, ¿no? Claro. Oye, Porque cómo además, es? claro, tiene que ver como además cómo la gente llega también, porque hay veces Ujú, la gente está muy ansiosa. Yo por eso siempre recomiendo cuando la gente quiere tener sesiones y sus seres queridos han fallecido hace poco, siempre recomiendo esperar porque finalmente la gente llega con mucha ansiedad, que es mm, absolutamente entendible. La gente llega con mucha ansiedad de querer saber cómo están, de querer tener información rápido, y eso puede generar mucha frustración, porque a claro, veces las sesiones en el fondo es una comunicación que hay que entender y profundizar mucho más. Entonces a veces yo siempre digo, los mensajes son un poco crípticos, como tratar de ver por dónde va, tratar de interpretarlos, etcétera. Y para eso hay que estar ya con un duelo un poquito más liviano, porque si estás con mm, ese nivel de ansiedad, la frustración es, pero altísima. O sea, muy alto. Incluso tú de repente tenías sesiones de gente que a lo mejor falleció hace poco
y tú tienes certeza de que la sesión es fantástica, o sea, está siendo fantástica, pero la otra Ujú. persona está tan ansiosa, que se siente absolutamente frustrada. ¿Cachai? Entonces creo que eso es Mm. súper importante que la gente lo tenga en cuenta, que por eso uno dice esperar un poquito. Claro, y más cuando una sesión uno no logra conectar y van con esa ansiedad y más encima no funciona una sesión, es complejo para los consultantes, entonces yo también recomiendo un tiempo, a menos que, yo les digo, a menos que tú te sientas seguro y entiendas que una sesión quizás no logremos conectar. Si tú estás dispuesto y entiendes eso, entonces, bueno, podemos probar, pero si no, date un tiempo, date un tiempo para Exacto. procesar ese duelo, para vivirlo de otra forma y no estar tan ansioso o no generarte tanta frustración si es que uno no logra conectar, básicamente. Sí, exacto. Yo hago lo mismo, exactamente. Oye, Mariela, ¿y cómo es una sesión tuya? Así como desde antes de la sesión hasta que termina la sesión o después de la sesión. ¿Cómo es la estructura de una sesión como para entender? A ver si es parecida a la mía o no. Sí. A ver, yo de partida, yo me concentro una hora antes, Ya. una hora Ujú, antes. O sea, mis sesiones siempre duran aproximadamente una hora, pero ujú. antes yo estoy una hora en un espacio oscuro. No puedo tener luz. Ah, Como mira. Ya. tengo que estar en oscuridad, ¿ya? Oscuridad, Ujú. así yo bajo las cortinas, oscuro, oscuro, me pongo unos audífonos, pongo una música muy bajita y me tapo los ojos, me vendo. Ah, mira. Ya. Sí, Mira qué tengo que loco. ¿Eh? tener oscuridad absoluta. Pero ahí yo lo conecto con esta cosa de que yo tenía un mundo onírico, ¿cachai? Como la memoria onírica. O sea, por eso la cosa de la oscuridad desde chica. Por eso desde chica yo sentía tanto cuando, o sea, que bajaba el sol, apagaba la luz de la casa y ¡pum! ¿Cachai? Como Claro. explotaba el mundo. Esto me pasa lo mismo. Yo estoy una hora antes aquí, con los ojos tapados, vendados, estoy en oscuridad absoluta. Y me pasa siempre, siempre algo muy loco, Ujú. que es como, que yo creo que ya deben ser como los primeros 15 minutos que no veo mucho, pero me aparece como son como unas luces que se me filtran que son como de un azul, ay, como decirte como, es como un ¿Violeta? azul muy brillante, es como un Ya. azul brillante así, que se me aparece así como lo veo, lo visualizo y ahí plup, empieza a aparecer la información. Siempre me pasa lo mismo. Entonces, claro, cuando Mm, no veo ese azul es como, no está llegando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y aparece ese y me aparece la información. Y ahí empieza como frases, otras personas, como, pero que yo sé siempre que son como de la familia, ¿ya? Y después de eso yo eso todo lo anoto. Y después en la sesión, parto bastante rápido la sesión, ¿eh? Parto bastante rápido. O sea, no tengo como en algún minuto tuve un ritual un poco más de con la persona, con el consultante, de como una relajación, como conectar. ujú. No, ahora soy como mucho más, llego y empezamos, ¿cachai? Ah, ya. Tú no Empezamos. haces como una instrucción o no le explicas lo que vas a hacer, digamos. Sí, 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 o sea, explico Ah, a ya. grandes rasgos, le digo, mira, voy Ujú. a, voy a decirte cosas, yo estoy conectada hace un rato, tengo Ah, cosas ok. que decir, Ujú, etcétera, transparento todo eso, y la idea es que vayas conectando emocionalmente desde lo que te voy diciendo, ¿ya? ujú, Emocionalmente, o sea, ¿qué está queriendo mostrar con esa imagen puntual? ¿Qué recuerdo hay de esa imagen? ¿Qué sensación? ¿A dónde te lleva? ¿Qué es lo que quiere estar diciendo? Etcétera. ujú, Y ahí voy, en el fondo, le explico también que puede no resultar ujú. perfectamente. ¿Mm? Claro. Eh, y finalmente vamos de a poco conversando y viendo qué les hace sentido. Y también les explico que hay muchas cosas que pueden no hacer sentido ahora y que pueden hacer sentido un poquito más tarde, otro día, o de repente viene el recuerdo y te escriben y te dicen, ay, sí, esto estaba acá, sí, apareció. Ya que todas esas cosas también pueden suceder. ¿Ya? Claro. Cuando se procesa. Em, exacto. Entonces hacemos todo eso y ahí como que va llegando más información, va apareciendo información. Cuando se van confirmando las cosas, va llegando más información, ¿no? Ah, ok. En general eso. Y después hago un cierre, pero básicamente preguntando cómo se sintieron, cómo están, sí, etcétera. Perfecto. ¿Y tú cómo sientes que una sesión va terminando? ¿Cómo la llevas esa? ¿Cómo entiendes ya? ¿La sesión aquí va a parar? ¿O está parando? ¿Cómo lo Eh, vives tú? es que dejo de recibir información, empiezo a sentir lejanía,
¿cachai? Incluso a Claro, veces claro. siento como que Mm, se dieran vuelta, ya. Yo ¿cachai? siento Y como además, es como si fuera una llamada que ahora está más despacito, así como que exacto, por cuesta eso te más. digo, es como empezar a sentir Mm, una lejanía, es como que se mm, dieran vuelta y una lejanía. Como hay gente también que, o sea, personas con que me conecto que las siento súper cerca, súper como de mover manos, como de estar, y otras mm. que como que van y Sí, vuelven. exacto. Otros que hablan como un poco de lado, como así, como un poco de desconfianza. Ujú, Es súper curioso, pero que generalmente tiene que ver además con las personalidades, claro. que tiene mucho que ver con las personalidades y cómo están y cómo se sienten. ¿Ah? Como que me ha pasado, por ejemplo, con chicas jóvenes que a veces van y vuelven. O sea, de verdad como que se van, vuelven y dan información y se van. ¿Cachai? Mm, Como que están bien, están entretenidos, están como con mucho movimiento. claro. A mí me pasa que cuando las personas han partido muy recientemente o mucho tiempo, la sensación es eso, es como que percibo y después no percibo, percibo y no percibo, como Mm, intermitente, fíjate. Por ujú, eso yo sí, identifico muchas veces cuando estoy conectando con alguien que lleva poco tiempo fuera. O sea, como ujú, fuera, me refiero fuera de este ujú, mundo. claro, claro. Oye, ¿te pasa que cuando estás en la sesión, ¿no es cierto? Está avanzando la sesión, estás conectado con este espíritu, ¿no? Y de repente se empieza a diluir, se empieza a perder, se empieza a cerrar la conexión, terminar. De repente se desconectan y no hay como una despedida, nada. Así es como se acabó, digamos. ¿Te pasa así? Sí, también me pasa. Sí, también, También ¿no? me pasa que hay Sí. cortes así como... Sí, también me pasa eso. Mm. Y también pasa, no sé si te ha pasado alguna vez que siente alguien que es muy intenso en la sesión y va muy, muy, muy rápido y todo muy bien, y de repente te dice, ya me tengo que ir, no sé cómo, estoy como, vine como, me escapé unos minutos, así como, me tengo que ir ahora, así como, se despide súper rápido y se va. Es como, Sí, ok, pues yo creo que me ha pasado esto que te decía yo, pues como de ir y volver, es como estoy haciendo algo, es como estoy haciendo algo, vengo, digo un par de cosas y me voy. Digo un par, pero es como loco, es como digo un par de cosas para que sepan que estoy bien, ¿ah? sí, 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 Para que sí. sepan que soy yo y que estoy bien, pero me tengo que ir y me voy, me voy, me voy. Es como una sensación de entretención, es como eso. Pero también me pasa mucho del tema de, yo no sé si te pasa con el tema de los suicidios, fíjate. ¿Qué cosa? Como que yo los veo en una energía distinta, o sea, es como en el mismo plano, pero los veo siempre como con una recarga Ya, energéticas, como que ajá, estuviesen muy acompañados, muy como contenidos y muy como de recargar energía. Es una ah. sensación muy distinta, No, quizás no muy lo vivo distinta. así, quizás no lo vivo así, pero lo que sí me pasa en esos casos Mm, es que es muy raro en una sesión que no funcione cuando es una de estas personas. Lo ujú, otro como que me lo dejan súper claro de entrada, como al ujú, comienzo de sí, entrada, y claro, uno siente como una necesidad de comunicar en esas personas, y uno entiende que comunican y después hay un alivio, ¿entiendes? Pero yo quiero creer y entiendo que no es un tema de ellos, sino más bien es un tema para ayudar a los procesos de acá, porque saben que en el fondo fueron determinantes en los procesos de desarrollo de las exacto. personas que quedaron acá, de los parientes, familiares, ¿no? Ujú, Pero así lo vivo, lo siento como muy intenso y lo siento muy cercano, y son como muy sí, intensas esas sesiones, muy claras, ¿no? sí, Sí. sí, por eso te digo, es Mm, que a mí lo que me pasa es como con la gente que ha fallecido de otras formas y qué sé yo, de naturales o enfermedad o lo que sea, pero es como que veo más movimiento, veo un lugar de más movimiento. Y la gente que ha decidido quitarse la vida lo veo como en el mismo plano, digo, insisto que es el mismo mm, plano, pero como en más calma, ¿cachai? Como de verdad con más calma, como que tuviesen así una cosa muy energética de contención, ¿cachai? mm. Donde están como muy de recargar como antes de llegar a este otro espacio que hay más movimiento y más energía y mucho, ¿cachai? Esa es mi sensación, que es muy bonito además, Ajá, porque siempre es así como que están así como pum, cuidaditos. ya. ¿Sabes? Sí, Esa es mi a mí me sensación. pasa básicamente que lo siento más cercanos, más intensos, como más, son más claros, básicamente, y Ujú. lo siento y normalmente lo siento antes de la sesión. Y
Interesante eso que te conectes de antes, tanto rato antes, y que lo hagas en la oscuridad. Primera medium que yo escucho que lo ¿En hace de esa serio? forma. Sí, sí, nunca ¿De escuché ese verdad? relato. Está interesante como Sí, para hacer una prueba, así que los medium que están viendo esto pueden probar eso así sí. como antes de una sesión, taparse los ojitos, oscuridad y ver qué pasa. Nunca Sí, lo he a mí hecho, la alguna vez verdad. me dijeron, bueno, pero es que las Mm, brujas antes las metían en las cuevas, po. Ahí es donde veían las cosas. claro, A lo mejor necesito volver a esa oscuridad para poder ver. de bruja. Oye, bruja, ¿y qué pasa con la diferencia? Porque entiendo que tú haces mediunidad y también haces canalizaciones, Sí. entiendo, y que lo tomas como cosas diferentes. Está Ujú. interesante como aclararle a la gente, porque la mayoría de la gente no entiende, ¿cuál es la diferencia entre mediunidad y canalización para ti? Bueno, la mediunidad tiene que ver básicamente con conectar con seres queridos o fallecidos. Y la canalización yo recibo información como de otro lugar, ¿ya? Recibo información como de la energía universal, básicamente, y de guías. Es como eso lo que recibo información. Y es una información que yo creo que tiene que ver más con otro nivel de trabajo, tiene que ver más con un trabajo de profundización personal, de camino de Ujú. vida, de revisión, etcétera, de toma de decisiones, etcétera. Y se me mezcla mucho con el tema de la clarividencia también, porque tengo mucha la capacidad de ver cosas que puedan suceder, ¿ah? Como ir aclarando por ese lado. Pero claro, la información la siento absolutamente diferente. ¿No? No es como que vea personas, es como que siento energías y si llega información, incluso palabras o frases y cosas que no son mías, que son palabras que yo no ocuparía nunca, etcétera. Eh, pero claro, eso tiene que ver más como para clarificar momentos en que la persona puede estar viviendo, ¿cachai? Eh, necesidad de necesitar respuestas. Es absolutamente distinto. Es súper distinto. Ya la sensación de percibir es distinto y tú sientes que te conectas con un tercero, con una fuente distinta o es Sí, una es una fuente que fuente no es distinta. reconocible, sino que tú tienes la información básicamente. Yo siento que es una fuente distinta, es como más allá, es más lejos, es como que en realidad la mediunidad, la conexión con seres queridos es mucho más cerca, siento yo. Es mucho más Ya. cerquita, está como muy al ladito y la otra es como más lejos, como muy, muy, muy lejos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y te pasa de repente que, por ejemplo, estás haciendo mediunidad y empiezas como a canalizar porque te das cuenta que estás conectando desde la canalización, por ejemplo? O a la inversa, Sí, que estás haciendo una canalización y empiezas a hacer mediunidad y se mezclan las dos sí, un me poco. pasa, me pasa, me pasa, pero cada día como que lo ordeno más. O sea, antes como que interfería más. Antes podía estar en una canalización y se me aparecía un ser querido y era así como, oye, hay alguien aquí, ta, 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 ta. ¿Ya? Ahora como que trato de separarlo. ¿Ah? Y me pasa también porque a veces, como te digo, donde tengo clarividencia también de poder ver hacia más adelante, a veces me pasa que en las sesiones de mediunidad veo cosas para adelante de alguna preocupación del que está ahí, ¿cachai? Del que está consultando. Entonces, veo un poco más adelante y a veces ahí les digo, oye, ¿sabes que me está pareciendo esto? Que no lo está diciendo tu ser querido, pero yo lo estoy percibiendo desde otro lugar y te quiero decir esto, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ahí Ok. me Oye, pasa, pero siempre lo aclaro. y cuando la gente va a hacer una canalización contigo, tú haces el mismo procedimiento, también te vas a un lugar oscuro, te tapas los ojos, o es distinto en la canalización en tu caso. Generalmente lo hago también lo hago, o sea, siempre lo hago, pero es más corto el periodo. Es como que no Ya. necesito estar una hora, es como que necesito estar media hora y como que ordeno mis ideas. Ahí curiosamente no me tengo que ir oscuro, fíjate. Ah, mira, ¿viste? Es Ya. muy loco. Es como que ahí basta que esté con música y aquí y yo esté con mi cuaderno y empiezo a recibir información. O sea, yo Como que entiendo con que la tú, mediunidad necesito estar así oscuro, oscuro. por lo que yo entiendo, tú empiezas a preparar la sesión antes y empiezas a bajar información antes, empiezas como a escribir o algo así, ¿no? Ujú, Antes ujú, de una experiencia de medium, ¿no? De mediunidad. ujú, Ah, ok. Fíjate que yo antes hacía algo así, pero después dejé de hacerlo, no sé por qué. Y ahora en general lo que voy diciendo es lo que voy percibiendo en el momento de ujú, la sesión, no previa. A pesar de que igual puedas sentir, y la mayoría de las veces me pasa que siento las presencias, siento las entidades antes, pero como que abro espacio a compartir con ellas
en la sesión, a menos que sea como muy claro lo que me están planteando, que me Ujú, pasa de repente. Sí. ujú. Sí, yo creo que eso tiene que ver un poco también claro, con la seguridad que uno necesita, Ujú. ¿cachai? O sea, como que a mí eso me entrega certeza y me entrega seguridad, ¿cachai? Ya, Pero a mí, Mariela Ramos, ¿cachai? claro, no, pero puede ser interesante, ¿eh? A mí Mariela Ramos insegura, a lo mejor, ¿cachai? O sea, tiene que ver Mm. un poco con eso. Entonces, todo esto previo de anotar y qué sé yo, y ordenarlo y tenerlo como más o menos clarito, tiene que ver un poco tal vez con mi inseguridad de que que después no vaya a sentir o no vaya a escuchar, ¿cachai? Ah, que Entonces, después estar como en blanco, ¿no? Claro. exacto. O sea, Sí. entonces eso como que a mí me entrega mucha tranquilidad y permite que después durante la sesión vayan apareciendo otras cosas o vayan alimentando esas mismas imágenes o cosas que han aparecido. Ah, ya. Y cuando tú comienzas una sesión, tú tienes una hoja o un cuaderno y tú vas Yo leyendo tengo lo un que cuaderno. tenías y que tenías Yo tengo un anotado por... cuaderno y tengo anotadita una imagen, Ah, ya. ¿cachai? Ujú. Y nombro esa imagen, pero en el momento en que estoy en la sesión, lo nombro desde como la sensación que me provoca esta imagen. O sea, me están mostrando, no sé, decirte una casa en tal lugar, pero tiene que ver con tu infancia. Y eso de que le digo, tiene que ver con tu infancia y con tal Ujú. verano, eso me llega en la sesión. Ya. No me llega antes. ¿Cachai? Como que tuviera un mapa así Ya. armado y lo voy recorriendo y ahí como que se van abriendo más. Como una pauta para no perderte, digamos. Algo así. Además que yo tengo un déficit atencional tremendo, diagnosticado, Ujú. digamos, Ah, diagnosticado. ya. Entonces me cuesta mucho concentrarme. Entonces si tengo esto me es mucho más fácil. Pero fíjate que he visto a hartos medium que tienen déficit atencional. Por alguna razón Sí, se pues, da. Sí, sí. sí, Sí. porque yo creo que es eso, porque claro, yo tengo un déficit atencional de siempre, pero no es un déficit atencional de ser muy inquieta, movediza, no todo lo contrario. Pues es que me quedo así, estoy en En la otro luna. mundo en 2 segundos. En 2 segundos. Me desconecto rápidamente. Por eso. Oye, y de tus experiencias mediúnicas, ¿hay alguna que haya sido, que te haya marcado, que sea como muy interesante de compartir, potente? A ver, déjame acordarme. Oh, es que tantas. También me pasa que se me olvidan mucho. A mí en general A se mí me también. olvidan las sesiones, se me Mm. olvidan como por completo. Pero yo creo que las que más me han marcado, curiosamente, tienen que ver con los suicidios. Son como las que más me han marcado, porque siento que son tan potentes y tan bonitas, como el intentar traspasar la sensación de tranquilidad en que están, ¿cachai? Esas han sido como las que más me han marcado y las que han tenido mensajes más así como al hueso, como preciso, ¿cachai? No sé, pues me pasó hace un tiempito atrás una niña que se había suicidado y que fue muy loco además, porque cuando la vi, dije yo la he visto antes Ah, y no tenía ya. idea y había estado con ella antes porque ahora estaba la tía y no sé, hace un año atrás había estado con otra tía que había querido Mm. conectarse con ella, pero yo no tenía idea. Sí, me ha pasado. Sí, sí, es Y, cierto. y de repente sentí y dice, yo la he visto antes, yo esta historia la conozco, esa como percibir la misma energía. Y claro, finalmente la misma que me enteré al final de la sesión. Y ella en las dos sesiones hizo lo mismo, fíjate, que eso fue lo más lindo. En la primera sesión hizo una demostración que yo creo que fue algo que debo haber contado a lo mejor en la entrevista pasada, que fue mostrar un lugar específico donde ella decía estar ¿Mm? y que era como el último lugar donde todos habían compartido juntos. ¿Sabes? Ah, mira. Estaba como un Ujú. puentecito, mostrar un lugar súper, súper específico, que quería transmitir cómo se sentía en ese momento. Y después, en la otra sesión, le dice a la tía, todo lo que pasó y toda la decisión que tomé yo no significa que yo no me haya gustado la vida. A mí me gustaba la vida, me gustaba vivirla, pero no supe bien cómo llevarla al último tiempo. Y la tía me dice, justo antes de entrar yo a la sesión, hablé por teléfono con el papá de la niña y le dice, yo creo que a ella no le gustaba vivir la vida, no le gustaba para nada.
Entonces fue tan lindo porque en el fondo fue como la respuesta de ella. Ella le dijo, no es que Claro, a mí no me haya gustado vivir la vida, a mí me gustaba. Y fue la respuesta como inmediata. Y fue como, ¡oh! Para ella fue como, qué maravilla de verdad poder sentir y vivir y experienciar que en el fondo me esté diciendo, me esté respondiendo a la duda de lo que yo dije en la mañana. Que haberme quedado con esa sensación de que en realidad mi sobrina no quería vivir, que no le gustaba la vida, que nunca le había gustado y ella le había dicho inmediatamente, a mí me gustaba la vida, ¿no? Me gustaba. O sea, esas experiencias encuentro que son, pero es que potente, te ordenan todo. ¿Sabes? Son claro. Oye, ¿y te pasa de repente que ves espíritu o te conectas en la calle, en algún lugar, en el supermercado, en un centro comercial? ¿Te pasa de repente no, eso o no? ¿sabes qué? ¿No te No, pasa? Ya. no, no me ha pasado nunca. Ujú. Tengo algunas experiencias como de chica, me acuerdo, como de más adolescente, de haber visto personas que después no estaban, ¿cachai? Como que de eso me acuerdo. Tengo alguna sensación así como de haber tenido, me acuerdo una vez que iba, por ejemplo, en una micro y que me senté atrás de la micro, al final de la micro, Micro, un y bus. había un bus, claro, Mm, un autobús, y iba en el asiento del final, que yo haber tenido, no sé, 14, 15 años, y miro hacia el lado y había una niña al lado mío que debe haber tenido como mi edad, muy bonita, sentada ahí al lado, y de repente se sube un tipo y se va ¿Ya? hacia atrás. Yo al tiro percibí su energía y no me gustó. Y la niña me hace así y me hace así, pero no me habla, me hace así y me dice como bajémonos, eso es lo que yo entendí, Ujú. bajémonos. Y yo le hice caso, yo no me tenía que bajar y le hice caso. Y me bajé, el tipo quedó mirando cuando se va el autobús y yo la miro y no estaba, nunca estuvo. Cosas Oye, así me pasaban, sí, cosas así, como de repente ver personas y después, uy, no están, sí. cosas así. A mí me ha pasado también, de repente ir caminando y en la vereda al frente hay un señor caminando, hay un poste, y llega al poste y después no sigue y no está. Pero que uno lo ve así como de carne y hueso, como ve a cualquier persona. Claro. Exacto, pero nunca me ha pasado así como de estar en la fila del supermercado y sentir a alguien así al lado. No, así como esa mediunidad media hollywoodense, no, me encantaría, pero no, no ha Y pasado. ya que toca el tema, ¿qué opinas? Por ejemplo, ¿conoces a Teresa Caputo, que es la MEM de Long Island de Estados Unidos? Teresa Caputo, ¿la ubicas? ¿A Que es una una, rubia? sí, ¿O- sí, con un ¿Sí? peinado así bien Sí, 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 de sí. peluquería, de salón de belleza. Y ella, por lo que yo he visto, ella siempre conecta en cualquier lado, en el supermercado, no sé dónde, en la calle. Ujú. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que es como real o es más parte del show? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, no sé, yo he visto algunos videos, ahora que lo dices, me acordé de esos videos. Los he visto. A ver, yo sé que yo les creo, a ella le creo, particularmente a ella, o sea, es Ah, que ya, ok. particularmente a ella le Ujú. creo. A ella me pasa que cuando la veo, como que me pasa que percibo que sí, que es real. Yo creo que hay gente que le pasa Mm. eso, definitivamente. Pero hay otros que no les creo nada, fíjate, es como que hay otros que por más, como que se van por mucha cháchara, mucha rama, mucha cosa suelta, mucha cosa desde el sentido común y ahí como que O mucho adorno, claro. mucho adorno, mucho todo, ¿cachai? Como Que- eso no, claro, que son bien como cosas que tú puedes, verborreicos. Mm, sí, que puedes rellenar desde cualquier lado, cualquier historia, como que eso yo trato de cuidarlo harto en mis sesiones, como de decir las cosas de verdad que tengo como la sensación de seguridad de que son y todo, pero no adornar, ¿cachai? Porque si no, finalmente cualquiera puede decir algo que en realidad lo puede decir cualquiera, pero no hay ninguna certeza, ¿cachai? No hace ni un sentido, no aporta, claro, es ¿cachai? verdad. Ujú. Y ahora Fíjate hay que, mucho que uno ve que en el fondo finalmente es cualquier cosa, que tu mamá te quería mucho, que te cuidaba, que en realidad quiere que estés bien, que claro, cualquiera puede decir eso. claro. Que Sí, puede por basar supuesto, una sesión solo en eso. Claro, claro, pero está, mm, digamos, viene de algo también. claro, 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 por Viene supuesto. de algo, porque es distinto si tú le dices a alguien, oye, tu mamá dice que
que te quiere mucho, que siempre está contigo, independiente que a lo mejor cuando estuvo contigo no lo sentiste así, ¿cachai? Porque ahí te Claro, está reafirmando algo que para esa persona es importante escuchar, ¿cachai? claro. Pero no Ujú. cuando hablas desde un sentido común, común, común. A eso me refiero Exactamente. yo que de repente como que no, un poco Fíjate vacío. que pensando como en los medios así hollywoodenses, yo una vez vi un capítulo de Teresa Caputo que estaba como en un supermercado. Yo dije, esto es un poco raro porque tú no puedes entrar con un equipo de grabación a un supermercado si no está ya Es definido, ¿no? verdad, Es pues, como es verdad, conversado yo no lo con la pensé. administración del supermercado, tú no puedes venir con cámaras y eso. Entonces, Tienes toda la razón. tan espontáneo no puede ser. Y lo otro es que hay que tener en cuenta que si usted ve un medium en televisión o incluso en sesiones, siempre van a tomar las partes más extraordinarias, ¿no? No van a... Una sesión puede durar una hora, pero no van a publicar una hora, van a publicar 5 minutos, 10 minutos como mucho, y siempre van a ser los fragmentos más importantes, entonces, o más extraordinarios. Entonces siempre eso genera como una imagen tergiversada de los mediums. Porque de Sí, repente si pues hay eso, alguien que solo va a ir a un medium y solo se va a basar en lo que ha visto en televisión, probablemente se lleve una decepción porque no es así. Las sesiones no son como en no, las televisión en sesiones no general. son así, claro, las sesiones no son así. Se puede No, eso haber es súper, algunas así, pero es raro. Mm, sí, pero es súper importante aclararlo, porque si no la gente, por eso, es que eso es lo que pasa cuando después, esto que te decía yo, porque a veces puede generar eso después mucha frustración, ¿cachai? O sea, mucha ansiedad del consultante, esperando que esto va a ser una cosa así, una conversación permanente, y mucha frustración posterior, ¿cachai? Entonces, eso es súper importante como aclararlo, que es verdad, pues es como lo que yo siempre digo, yo no subo sesiones. Yo no subo sesiones porque a mí no me gusta, mm, porque yo, para mi parecer, creo que no me gusta ventilar, digamos, la vida de los demás y no es una condicionante tampoco. Pero claro, porque son momentos muy íntimos, ¿cachai? exacto, Pero claro, eso mismo es lo que pasa. O sea, uno podría subir un montón de videos, ¿cachai? De sesiones y qué sé yo, pero son momentos. Entonces, claro, claro, hay medios que suben un fragmento de 10 segundos, pero claro, que en todas las sesiones hay cosas maravillosas. ¿No? claro. Pero no es la sesión completa, no es una hora completa, en que, Con esa en que todas las intensidad, cosas son digamos. tan, Claro. claro, y tan impresionantes y tan, no siempre es así. Claro, siempre se va a subir un fragmento y eso genera como esta imagen, esta idea Exacto. tergiversada de lo que es una experiencia mediúnica. Oye, Mariela, ¿y tú crees que los medium, o sea, que los medium, que los desencarnados, que los espíritus están todos en la misma condición una vez que parten de acá o hay condiciones diferentes, hay algunos que estén como medios perdidos por ahí y hay otros que ya estén como muy claros? ¿Cómo lo ves? Mira, a mí nunca me ha tocado esto como de ver personas perdidas, Ya. sentirlos perdidos o Ujú, sentir que están en un espacio, no. Lo único que me ha pasado es lo que te decía, que con la gente que se ha quitado la vida, digamos que ha ujú, decidido partir, los veo como un lugar como de recuperación, es una cosa así, ¿ya? Una cosa como más de recuperación. ujú, Y lo que he visto también es gente que a lo mejor ha muerto muy de sorpresa, en un accidente o en algo que considera un poco injusto, estar todavía como un poco reflexivo y como un poquito tirante en este asumir, ¿cachai? La muerte. Pero nunca he visto a nadie que no se haya dado cuenta que no está muerto, ujú, nunca he visto a alguien que se haya quedado pegado, que ujú, ande vagando, o que esté en un lugar apartado porque fue una mala persona, no, eso no lo he visto. Siento que es ya. un solo lugar y que este solo lugar tiene como espacios, Ujú. ¿cachai? Pero como espacios también que uno también se puede mover, Ya. ¿cachai? Y entrando en ese mismo tema, hablando de ese lugar, el más allá, ¿no? Que se le Mm. llama así. ¿Cómo tú ves el más allá? Tú lo ves, lo percibes, o tienes una idea, te lo imaginas? ¿Cómo sientes que es? ¿O cómo te han dicho que es? ¿Cómo lo vives eso? Yo, yo siento que es como uno quiere que sea, fíjate. Yo creo que sí, eso es como lo que yo siento, como Ujú, que la gente está, como decía, como en el lugar en que quiere estar. Es como que es curioso porque la gente que es más católica muestra, digamos, sus creencias, ujú, muestra imágenes que tienen que ver con sus creencias.
Hay otra que muestra lugares más de naturaleza y que están en esos lugares, otros de más silencio, otros con más gente, pero son como lugares muy mundanos, digamos, ¿cachai? Como Ujú. que esa es mi sensación. Como No, parecido eso a es este lo que yo planeta veo. acá. Sí, Ujú. como parecido a esto, sin el ajetreo, sin... ¿cachai? Pero digamos que es como la sensación es muy parecida, muy parecida. Otros más calma, otros siguen súper activos, otros... Pero como que uno pudiese irse cambiando de Mm, lugar, ¿cachai? O claro. sea, como que yo pudiera decir hoy día, ¿sabes que quiero estar frente al mar, sentado en la arena o en una roca y mirar? Y esa es mi postura hoy día y poder estar ahí. Ujú. Hoy quiero estar con más gente y conversar y estoy en otro lugar. O sea, siento que la gente como que se puede mover. Esa es mi Sí, total, sensación. total. Es como ¿También te piensan, pasa? sí, claro, piensan y están. Pensé en este lugar y estoy ahí. ¿Entiendes? Exacto, Como se piensa y se está en el acto, digamos, en en el el acto. momento. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, yo tengo una impresión, Mariela, pero esto es algo súper personal, es mi impresión, que, que hay una fase que es ilusoria, fíjate. Después que uno deja esta experiencia acá, hay una fase ilusoria en que uno construye su realidad, pero es un poco ilusorio, en función de sus creencias o de sus anhelos o de cómo se siente. Y esto, yo lo estaba pensando, tengo la impresión que, viste que tenemos distintos cuerpos, para mí al menos, entonces lo primero que se degrada es el cuerpo físico, pero después tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, y esos pueden ser más lentos de diluir. Entonces, si tienes un cuerpo, por ejemplo, mental que está activo, ah, puede que, como en estos planos, se construye mucho más fácil realidad, por una razón súper larga que no alcanzamos a Ujú, explicar acá. Tú puedes tener como una especie como de ilusión donde te vas construyendo una realidad, ¿entiendes? Y después, cuando se toma conciencia de eso, entonces uno pasa a otra escala o a otro espacio que yo no ujú, logro entender muy bien. Pero por eso las personas muchas veces están donde siempre les gustó, donde les llama la atención, donde marca ese espacio. Y por eso también, desde mi perspectiva, es importante como tener claridad cuando uno parte y tener como la mente bien tranquila o la conciencia tranquila, porque yo, después de años, ¿no? Tiendo a sentir que si alguien, por ejemplo, está convencido que se merece el infierno porque él siente que realmente actuó mal, puede que viva una experiencia ilusoria, temporal, como su propio infierno. ¿Te fijas? Es esto para mí es muy parecido como a estar viviendo un sueño. La primera fase es como vivir en un sueño. Puede ser lindo, puede ser menos lindo, digamos. Pero en un momento tomar conciencia que se está soñando, entonces se cambia el estado. Pero la primera fase yo lo siento que es como ilusorio. No significa que sea malo, solamente que es ilusorio. Y las personas que tienen lucidez en los sueños, que tienen experiencias, que pueden ser observadores de sí mismos, podrían tener más claridad al momento de partir, de entender, ok, yo ya partí, estoy como viendo una experiencia ilusoria, ¿y ahora qué viene? ¿Te fijas? mm, sí. Así. Sí, 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 es verdad. Yo además encuentro que una de las cosas también que, como por responsabilidad de nosotros que hacemos mediunidad, es justamente transmitir también desde lo que uno ve y uno siente y uno cree que debe ser, pero no con esa certeza que dicen algunos medios de esto es así. Ajá. Yo hablo desde Sí, lo que he visto, pero la verdad es que no podría casarme con nada tampoco, porque como todos no sabemos, de verdad no exacto, sabemos. ¿No? claro. Percibimos, muchos comulgamos y en el fondo decimos, tú varias veces me has dicho, oye, me pasa lo mismo, yo te puedo decir, a mí me pasa lo mismo que a ti. Entonces ya tenemos, digamos, algo que hay en común, pero no hablar desde esa certeza absoluta porque a veces puede hacer mucho daño a la gente, mucho daño. Entonces, en eso hay que ser como tremendamente responsable, creo yo. Hay cosas que se confirman. Mira, yo te contaba que mi abuelita falleció esta semana. Ujú. Era mi última abuelita que tenía. Y ella el día anterior que había estado, ella estaba con su cabeza impecable, pero el día anterior había estado viendo a, a mi abuelito, había estado viendo gente Ujú. que ella no estaba. ¿Ah?
Y claro, hay gente que yo les comentaba y me decían, no, bueno, pero eso es en la cabeza, que de repente, bueno, pero para mí es de esa sensación que me hace certeza, que me Mm, confirma cosas que a mí me han dicho en las sesiones, tal cual. ¿cachai? Ujú. Que es como de repente en una sesión que han dicho, dile que soy yo, recuérdale que yo le nombraba a tal persona el día anterior de morir. ¿Ah? Y como que esas cosas como que se me reconfirmó. Y me pasó que la llegué a ver, que ya había fallecido, mi mamá falleció, que era la hija de mi abuelita, y entré a su departamento y sentí el olor de mi mamá así, pero ¡puf! Una bocanada. Así. Y ahí volví a revivir cosas que yo he visto en las sesiones, que es como, uy, el presente, cómo vienen a buscar, cómo aparecen. ¿Cachai? Entonces, claro, uno va teniendo como certezas de a poquito, pero también le pasa a uno, que cuando por más que uno vea cosas, uno también de repente se sorprende muchísimo con esas otras. Claro. No, y también la gente tiene que entender que a veces la gente cree que, esta persona es medium y tiene tantos años como medium. Debe tener la respuesta a todo, debe tener súper claro cómo es el más allá y todo lo demás. Y déjenme decirles que somos tan ignorantes como ustedes en muchas cosas. Hay muchas cosas que no sabemos, que percibimos, que tenemos ciertas sensibilidades, sí, pero hay muchas cosas que no sabemos, básicamente. Y Podemos que no tener nos conjeturas, comunicamos con nuestros seres queridos, eso también a mí se me preguntan, ¿tú te comunicas con tu...? claro, sí, No. y podemos tener conjeturas, pero no tener, claro, certezas absolutas. Es medio complicado, ¿no? Y más cuando yo veo de repente gente que se cree como un poquito dueño de la verdad o denosta otras corrientes. ¿Te fijas? Es como la unidad puede ser súper abierta, súper amplio. Hay de todo y hay que Ah, respetarlas todas porque son formas distintas, pero si la absolutamente. persona es Sí, yo, medium, sí, va a conectar con lo sí, mismo o yo de la creo misma. que lo único importante en la mediunidad que uno entrega es ser súper responsable. Mm, ¿Cachai? Súper responsable en que todo contribuya hacia una mejor comprensión, ya sea una sensación bonita respecto de la muerte y respecto de la conexión con los demás. Todo lo demás que pueda causar dolor o hacer daño que es innecesario, creo que eso es lo que uno dice, por ahí no puede ir la mediunidad. ¿Cachai? O sea, alguien que llegue y dice, no, es que él está atrapado, no ha podido mm, despegarse y tú necesitas hacer... Eso es de una responsabilidad tremenda. ¿Cachai? O mm, sea, sí, la mediunidad somos de alguna manera instrumentos para poder apoyar, ayudar, mm. entender un poco mejor, dar un buen espacio, algo dulce, pero generar angustia en alguien, generar preocupación, más encima sin ni siquiera tener esa certeza que no la tiene ninguno de nosotros, es muy irresponsable. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en una experiencia mediúnica y de repente percibes una entidad que no es humana? A ver, eh, o sea, bueno, me pasa con el tema de cuando canalizo, como que siento energía que no es humana, Ya, ok. ¿sabes? Energía que no es humana, energía que yo sé que no ha estado acá nunca, Ujú. ¿cachai? Ya. O sea, que es más como que no tiene forma, es como una cosa así como, que es como una entidad, digamos, como una cosa de luz, una cosa como, ¿cachai? Una masa energética, pero que sé que no ha estado acá, que sé que es por eso yo les digo que es como de mucho más lejos, Ya, ¿cachai? Como como muy superior. una fuente de Sí, conocimiento, de como, información. como muy superior, pero, pero no. Además que igual tengo como cierta, de repente, aprensiones, entonces también están esos límites, ¿cachai? No quiero ver cosas que no quiero ver, ¿cachai? Ya, y tú No pusiste quiero ver como cosas esas que me reglas, asusten, sí, y esas reglas tú las planteaste como claramente. las planteé, las planteé. No Claro, quiero ver cosas, no quiero ver así como energías que puedan asustarme, no ujú. quiero ver cosas oscuras y no quiero tampoco conectar con gente que ha sido muy mala. No quiero. ¿Y te No. pasa de repente en las sesiones, y esta es una pregunta que la gente me hace recurrentemente, no quedas muy agotada o si quedas como cansada o con alguna carga de algún tipo energética? ¿Quedas con eso? Y si quedas, ¿hay algún ejercicio que tú hagas a nivel energético? Mira, con carga, así como decir carga energética, quedé cargada de algo, no quedo cargada. Cansada, sí.
Ya. Ujú, Cansada, sí, sí, quedo cansada. O sea, de hecho yo en general sesiones de mediunidad, o sea, de conexión con seres queridos, no hago más de dos al día. ujú, ¿Cachai? claro. Puedo hacer Ujú. otra que sea una lectura de vida, además, algo así. Pero sesiones de conexión con seres queridos, no hago más de dos al día. ¿Cachai? Porque quedo cansada, pero no como cargada, como que yo intento siempre además de decirle a la gente que no solamente con eso, sino que también de repente llegue gente y dice, no, que yo creo que me echaron un mal de ojo, yo creo que estoy cargada, estoy con un... ¿cachai? Digo, no le den poder a la gente. Si la gente no tiene tanto poder para hacernos mal, quítenle el poder. Le digo, tú tienes el poder de hacer algo contra algo, no, saquen esa idea, ya sáquensela de la cabeza. ¿Sabes? O sea, como, Claro. limpiemos esa idea de darle tanto poder al otro. Sí, porque a la medida que nosotros nos hacemos vulnerables cuando tememos y cuando le prestamos atención y le ponemos energía, básicamente. Entonces, si tú sientes que te hicieron como un mal de ojo, por ejemplo, y tú tienes miedo, estás pensando recurrentemente en eso y crees que es real, de alguna forma tú vas a empezar a plasmar eso en tu experiencia. En cambio, si no, no pasa nada, ¿no? Si no, nadie puede tener potestad sobre ti. De hecho, fíjate que en el mundo mapuche, eh, los mapuches dicen que hay ciertos espacios o ciertas situaciones que si las vive un mapuche, repercuten negativamente en él. Pero si las vive un winca, como le dicen a los Ujú. que no son mapuches, no les pasa nada. Y es porque el winca desconoce eso, o porque el winca no le da la importancia que ellos le dan, y por lo mismo no pasa nada. Están como, son invulnerables, entre comillas, a ciertas eh, situaciones que se pueden dar dentro de su cultura, fíjate. A nivel energético estamos hablando. Exacto, porque eventualmente la gente te dice, bueno, pero es que estuve con esta persona y esta persona me tiró tan mala energía y capaz que me haya quedado cargada. No, o sea, es verdad que de repente uno está con personas y que esa persona a lo mejor lo está pasando mal en la vida y te cuenta todo un drama y uno puede quedar un poco cansada porque es obvio, porque en el fondo estás conteniendo, estás tomando mucha atención. Pero tiene que ver con eso. En el fondo, tú no te quedas con la mala energía de la gente, porque además Ujú. ahí viene una serie después de personas que vienen a hacer limpiezas y les cobran unas millonadas de plata. El otro día me llegó una señora que desesperada porque le habían dicho que tenía un mal de ojo, qué sé yo, y que le hacían toda la limpieza para que todo volviera a funcionar bien en su vida y que tenía que pagar 5 millones de pesos. Imagínate, una millonada de plata. Eso es lo que vale son como $5.000, un poquito más. 5.000 dólares. Sí. Y la gente, en su desesperación, por supuesto que es capaz de pagarlo. Oh, impactante. Y hablando de ese tema, ¿cómo la gente puede saber o intuir o tener como claridad? A ver, este medium, ¿es un medium real? Me parece que es real o un canalizador real, o es alguien que es como inescrupuloso que solo quiere sacar dinero a la gente. ¿En qué se debería fijar la gente? ¿Qué detalles? A ver, yo creo que o sea, primero fijarse si tú resuenas con el medio. Yo creo que Ujú. eso es muy de entrada, o sea, si lo ves y en el fondo sientes que le crees, digamos, que lo que dice resuena contigo, si va por ese lado, digamos. Yo creo que eso es lo primero, ¿ah? Eso es lo primero. Yo creo que en el caso de las redes sociales, ver testimonios siempre es bueno, porque además hay testimonios que van más en tu línea de lo que tú necesitas y testimonios que a lo mejor no te sirven de nada y que dicen, no, yo no quiero eso, quiero esta otra cosa. Yo creo que va muy por esa línea, ¿ah? Más que nada, sobre todo con a quién miras y quién razón. Es que es lo mismo un poco que te pasa en la vida, en el Claro. cotidiano. Gente que tú ves y dices, "Ah, esta persona es, yo le creo, confío, etcétera. Y hay otros que en eso yo creo que las personas tienen que basarse mucho en su intuición, conectar ahí con su intuición y decir, aquí es o aquí no es. ¿Ah? Ujú. Yo creo que esto es súper importante a la hora de elegir un medio. ¿Mm? Sí. Y Sí. también hay que fijarse si la persona como te quiere como ofrecer muchas cosas o Ah, claro, como, no, cuando ya como te empiezan dentro de vender tres cosas más. Claro, anexarte servicios y eso. Oye, exacto. cada caso y cada cosa espantosa. Sí. La otra vez yo vi un medium español que es conocido al parecer allá Ujú. y, cuando tú tomas una sesión con él, tienes que firmar un documento que él
pasan a ser de todas las imágenes de la sesión Ah, y todo lo que haces sí, con él. sí, sí, sí. Que es bien famoso. Parece, yo no lo Es conozco tanto, bien pero famoso. ahora como que me enteré y fíjate que hay Sí, una persona que lo encaró y que le dijo, aquí está el teléfono de mi abogado, que es como, porque había subido un video de la sesión de él a sus redes sociales y él le dijo que no sí, quería eso, que era íntimo, que lo bajara y le dijo que tú firmaste un documento que me sí. dabas autorización a hacerlo. Y la Sí, sí, respuesta sí, fue, sí, lo habla con mi cacho. abogado. De hecho, cuando uno va a tomar una sesión con él, sale ahí que las imágenes son de él. Sí, sí. Exactamente. Sí, espantoso. Claro, esas Así, cosas, pues y el tema de venderte cosas y qué sé yo, lo mismo que la gente te pregunta de repente, y que esto también te puede pasar en un buen medio, que te dicen, ¿cada cuánto puedo hacer esto? sí, es verdad. Sí, preguntan. ¿Cachai? Y a ellos siempre mi respuesta es, si tú en algún minuto sientes la necesidad fuerte de que lo que necesitas hacer, está bien, pero te aclaro que las sesiones tienen que ver con esto, con hacerte sentir que la persona está y tú ya sabes que está. ¿Ah? Claro. Entonces, a lo mejor no es necesario que sea nunca más. ¿Ah? Entonces, eso también, porque también un medio te puede decir, no, sería bueno una vez al mes. No sé. Entonces, como Claro. no. ¿Ah? Adicto, adicto. La gente se puede hacer adicta. ¿Y tú qué piensas con respecto a cómo se ha ido desarrollando este tema de la mediunidad a nivel global? Así que tanta gente está haciendo mediunidad y que se va normalizando. ¿Tú crees que en algún momento va a ser algo mucho más aceptado socialmente? ¿Crees que estamos como en mitad de camino o tú crees que ya llegamos como al límite? ¿Cómo ves? No, yo creo que estamos recién a mitad de camino. Yo creo que muy a mitad de camino, muy comenzando. O sea, yo creo que uno lo puede ver en uno mismo. Yo creo que a ti también te pasa. O sea, la gente, de hecho, que es cercana a uno, los amigos, la familia, qué sé yo, lo aceptan porque la gente hoy es más respetuosa. Y como que no enjuician directamente. Pero uno se da cuenta que está a mitad de camino porque la gente no profundiza. En lo de uno, digamos. O Ujú. sea, a mí me pasa con ciertas amigas qué sé yo, que te dicen, ¿cómo te ha ido? Y uno le dice, bien, me ha ido bien. Ah, ya. Y ahí quedó Claro. la conversación. Ujú. No se profundiza nada más ni se pregunta nada más al respecto. Y con mucha gente de la familia también pasa lo mismo. Entonces ahí uno se da cuenta que la gente está respetando más, pero no necesariamente lo considera o lo asume más. No, para nada. Entonces yo creo que falta uno. Bueno, sin ir más lejos, si lo pensamos fríamente, nosotros si hubiésemos vivido en la Edad Media, a la hoguera, hubiésemos terminado como brujos Exacto, ahí en la hoguera, ¿no? claro. Por Claro. eso mismo te decía yo adelante, a lo mejor estábamos en alguna cueva oscura teniendo que ver En, cosas. en el pasado, claro. Exacto. Mariela, ¿y cómo la gente puede saber de ti? ¿Cómo la gente te puede ubicar? ¿Alguien que quisiera contactarte? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, pueden hacerlo en mi Instagram, que es Ujú. soymedium.mariela. Ahí me encuentran y ahí tienen toda la información que necesiten. Todo, todo. En el link de mi perfil está toda la información. Agenda, valores, etcétera. Perfecto. Oye, ¿y hay algo que te gustaría compartir con la gente acá que no hayas compartido? A ver, ¿qué me gustaría compartir con la gente? No sé, fíjate, yo creo que una de las cosas que me gustaría decirle a la gente es que no siempre a lo mejor es necesario hacer sesiones de mediunidad. O como que eso es como importante tener bien en claro qué es lo que quieren, qué es la información que quieren obtener antes de hacer una sesión, ¿ya? Porque hay veces que quieren resolver problemas o quieren ir a algo muy profundo que a lo mejor una sesión de mediunidad no les va a servir, ¿ya? También decirles respecto de que no es una sesión como de probar cosas, ¿cachai? Porque siento que a veces hay Mm. muchas sesiones también que son por curiosidad, porque a veces llega gente que dice, yo necesito conectarme con mi madre, con mi padre, con mi hijo, necesito tener claridad de ciertas cosas, pero hay gente que también llega y dice, no, en realidad yo nada, quiero ver quién aparece, Sí, es ¿cachai? verdad. Eso como que ojo con esas cosas, ojo con eso más que nada, porque en realidad no es un mundo como de mucha profundidad y de verdad como cuando uno necesite como aclarar ciertos espacios de la vida, ¿cierto?
¿ah? Pero, porque además, generalmente cuando es solo por curiosidad, la frustración es más grande aún. ¿Cachai? Es cierto. Eso siento yo, es como que menos información llega, como que Sí, sí. muchas sesiones que donde las personas van por curiosidad no funcionan, por lo menos en mi caso. Claro, por eso te digo, es más frustrante aún. Más, Porque no hay una necesidad real. Si ese es el exacto, tema. Es solo como un gustillo que se quiere dar el ego, básicamente. Y desde ahí no es muy probable que la sesión no funcione para nada. Sí, es verdad. Las sesiones de mediunidad son para sanar, son para ayudar, son para que las personas puedan superar ciertos procesos, ciertas etapas. Aunque es súper importante que la gente también viva y procese su duelo, porque es importante, súper importante vivir el duelo. Una acción puede contribuir a que avance en un duelo, pero vivir el duelo es algo exacto. imprescindible. Sí, súper importante aclarar eso, es importante que la gente transite sus duelos, que los vive, los transite para que pueda incorporarlos, porque claro, una sesión de mediunidad no te garantiza eso para nada, es solamente corroborar ciertas cosas, a lo mejor sanar otras, pero es importante transitar los duelos. Mariela, muchas gracias por acompañarnos hoy. Lo pasé bien, fue entretenido. Espero ¿Y tú lo pues hayas cuándo te vamos a disfrutado también. entrevistar a ti, Esteban? Bueno, cuando quieran me entrevistan, yo soy materia dispuesta, pues. Ujú. Te vamos a tener que entrevistar a ti. Genial, yo, bien, yo feliz, feliz. Gracias, Mariela. Gracias. Y a ustedes quiero agradecerles también que nos hayan acompañado hasta este momento en la entrevista a Mariela. Espero les haya gustado. Y de ser así, déjenos sus comentarios, coméntanos si has tenido algún tipo de experiencias en el área. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y así podemos avanzar y hacer crecer el canal. Nos vemos el próximo miércoles, chicos.